Caracas nos vamos al sur de la Florida para poner esto en contexto. Nos acompaña Elena Poleo, ella es analista política, periodista, está detrás del proyecto revistas.net. Elena, gracias por acompañarnos. Bueno, cuando uno mira la reacción que hay en la Florida y en círculos políticos en Estados Unidos a la sorpresa de esta visita, de este encuentro, de esta liberación, ¿cómo se entiende este momento y cómo se explica la llegada de Cárdenas y de Fernández a Estados Unidos? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Definitivamente esa noticia llegó con mucha sorpresa aquí al sur de la Florida, sobre todo aquí en la comunidad venezolana. Estamos pendientes de, por supuesto, estos presos que estaban en Venezuela, los americanos que estaban detenidos por el régimen de Maduro. Y definitivamente esta fue una de las partes más importantes para esta reunión de, como dices tú, de muy alto nivel, del más alto nivel realmente. Fue lo más importante es la liberación de estos presos que están justamente encarcelados, como muchos otros, como comentó tu periodista, exactamente, muchos otros que están presos en Venezuela. Definitivamente eso fue una de las cosas más importantes. Y como hemos visto, Maduro bajó la cabeza y soltó a dos de los presos. Todavía siguen otros presos, por lo tanto no ha terminado y definitivamente hay muchas, se ha hablado mucho dentro de la Casa Blanca y aquí en la comunidad de que esto no hubiese ocurrido si no fuera por lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Sabemos que Venezuela es el país más ruso que hay en el hemisferio, en Latinoamérica. Por lo tanto, el poder llevar unos emisarios de tan alto nivel a reunirse directamente con Maduro nos demuestra la fuerza que tiene la Casa Blanca para entrar en Venezuela y decir, yo entro aquí porque yo tengo el poder de entrar en Venezuela. Es un mensaje directo para Putin directamente a Rusia. Así que eso es otra forma de verlo, definitivamente es la forma en que lo veo yo y lo vemos muchos analistas, que eso es un mensaje directo para decir, nosotros tenemos el poder para hablar con Maduro y hacerlo torcer el brazo. Tanto es que inmediatamente soltó a dos de los presos y ya ha dicho que está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones, que es lo que se ha estado esperando. Y es un tema bien interesante, Elena, cuando uno mira que Estados Unidos y Venezuela rompen relaciones en 2019, Estados Unidos deja de comprar petróleo de Venezuela y empieza a comprar más petróleo de Rusia. Ahora deja de comprar petróleo de Rusia, están buscando dónde llenar ese vacío que no es significativo para Estados Unidos, pero es importante. Pero también el hecho de que la política sobre Venezuela se ha convertido en política local al lado de la política hacia Cuba. ¿Cómo ves que va a reaccionar la comunidad en el sur de la Florida? Es una apuesta que hace Biden a tocar un tema bastante polémico al buscar negociaciones con Maduro cuando siguen diciendo que reconocen a Guaidó. Y definitivamente siguen reconociendo a Guaidó y de hecho la oficina de Juan Guaidó ya soltó un comunicado en el que dicen que apoyan en las acciones de Estados Unidos de reunirse con Maduro y llevarlos a la mesa de negociación, porque esto demuestra la fuerza que tiene Estados Unidos todavía sobre Venezuela, a pesar de lo que diga Rusia, de que ellos tienen poder sobre Venezuela. Hablando del tema del petróleo, es algo importante, como dices tú, es un hueco a llenar, dado que no se está recibiendo ese petróleo de Rusia. Te recuerdo que Estados Unidos importa unos 670.000 barriles diarios de petróleo de Rusia, lo cual es solamente el 5% de sus importaciones diarias. Tal es el estado de petróleos de Venezuela que ellos solamente pueden producir 700.000 barriles diarios, que sería imposible rellenar el hueco que va a dejar el petróleo ruso con el petróleo venezolano. O sea, esto no se trata solamente del petróleo, esto es una demostración de fuerza en el hemisferio, de que Maduro está dispuesto a negociar con Estados Unidos y va a dejar a Rusia por fuera. Si posiblemente en un futuro, si se hace una fuerte inversión en la industria petrolera venezolana, podríamos llegar a quizás 1.5 millones de barriles
Pero en estos momentos no es realmente factible ni realista pensar que el petróleo venezolano podría rellenar ese hueco tan grande que está dejando, bueno, que no es tan grande en este caso, que es mucho más grande en Europa, eso sí, el que también son aliados de Estados Unidos. Petróleo siempre va a ser una conversación cuando hablamos de Venezuela, pero en este caso no es la más importante. ¿Cómo se ha visto eso en el sur de la Florida? Como dices tú, todo lo que tiene que ver con diplomacia o con tratados con Venezuela a nivel del sur de la Florida es política local. Aquí hay una división, como siempre se ha visto, de opiniones. Hemos visto las opiniones más extremas que se niegan a hablar rotundamente con el régimen de Maduro. Y estamos los que pensamos que al final hay que negociar para poder sacar al dictador asesino que es Nicolás Maduro. Es para mí absurdo pensar que no se habrá ninguna diplomacia ni que se puede utilizar la diplomacia, que no es un premio. La diplomacia no es un premio, la diplomacia es simplemente la manera en que se hacen los negocios entre las naciones. Y en este caso hay que hacerlo desde la fuerza, desde el punto más fuerte, que es el que tiene en este momento Estados Unidos. Le recordaron a Maduro que las sanciones que le han impuesto a Rusia son mucho más fuertes que las sanciones que le han impuesto hasta este momento a Maduro y a Venezuela. Y le recordaron que esas sanciones también se las pueden dar a Maduro si no juega con Estados Unidos. Y evidentemente Maduro está jugando, ya que ha demostrado de soltar los presos y que está dispuesto a volver a la mesa de negociación. Una coyuntura en política internacional muy interesante y algunas de las contradicciones, Elena, que uno ve que quienes critican a Maduro y al gobierno, algunos de ellos hacen negocios con el gobierno de Maduro, cosas muy difíciles de explicar. Muchas gracias. Elena Poleo nos acompaña desde el sur de la Florida para analizar este tema. Gracias, Elena, por estar en directo USA.